Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, fieles seguidores de este espacio Magis con la comunidad, transmitido a través de su emisora Magis 98.3 FM. Les recordamos a todos que pueden conectarse con nosotros a través de la web por la página www.magisfm.ipl.edu. Una vez más, la entrega de su programa Análisis a la luz del derecho, bajo la conducción del licenciado Miguel Ritt. Hoy abordaremos el tema la orden de protección y las casas de acogida, que dándole continuidad al tema anterior tratado la semana pasada, viene a arrojar luz al final del túnel, como establece una frase anónima, la cual refiere que todas aquellas mujeres que nos escuchan y que el día de hoy están atravesando una tormenta de dificultades y violencia en su hogar, estas informaciones que le estamos haciendo llegar vendrían a ser esa luz que se refleja al final del túnel. El día de hoy, reitero, abordaremos el tema, la orden de protección y casa de acogida, uno como instrumento jurídico y el otro como un lugar de refugio, y ambos para intervenir en la defensa y protección de tu vida. Conforme a lo que establecen las estadísticas, los reportes estadísticos de la Procuraduría General de la República, hasta julio del año 2024, se habían emitido 21.865 órdenes de protección a igual cantidad de mujeres víctimas de la violencia de género y violencia intrafamiliar. Toda esta conteste con 39.718 denuncias contra este flagelo que se habían depositados en esos despachos. Fíjense las cantidades enormes de denuncias que se han recibido, pero al igual se han ido compensando y proveyendo protección a cada una de esas mujeres. Bien, una vez tratando de hacer un repaso de lo que habíamos tratado la semana pasada, que abordábamos el tema de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, aquellos actos y conductas tendentes a producir daños, a infligir daños de tipo psicológico, físico, emocional, patrimonial a la mujer en su razón de género, o sea, en razón de ser mujer. Y la violencia intrafamiliar era ese patrón de conducta representado o materializado por ese listado de tipos de acciones tendente a provocar daño a cualquier integrante de la familia, o cónyuge, o excónyuge, conviviente o exconvivientes. Pero entonces el tema de hoy parte cuando te llevaste del consejo, de nuestra reflexión, denunciaste el hecho, ¿qué vas a hacer? Entonces el día de hoy conocerás esos detalles. Al introducir la denuncia en el Ministerio Público, la víctima, conforme lo establece el artículo 84.3, tiene derecho a recibir protección. O sea, es un derecho que te asiste a ti, mujer, de que inmediatamente denunciaste, requiere que vengan en tu protección, que el Ministerio Público acuda en tu auxilio. ¿Y qué realizaría el Ministerio Público? Conforme al artículo 42.6 de la ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, este texto normativo establece que el Ministerio Público tiene la obligación de tramitar esa solicitud de protección, hacer los trámites del lugar para que a ti te sea proveída de manera inmediata la ayuda. ¿Y en qué consiste esa ayuda? Puede de manera inicial emitir lo que es una orden de alejamiento y protección de manera provisional, o ya cuando el caso ha de ventilarse en el tribunal, en un proceso penal, iniciar un proceso penal contra el agresor. Si el Ministerio Público ha de requerir la imposición de medida de coerción, presentación periódica y una garantía económica, entonces incluye dentro de ese petitorio lo que es la emisión de una orden de protección dictada esta vez por el órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Para que puedas ser ingresada en un lugar de refugio. O en su caso, si la situación es grave
y necesita esa orden, entonces el Ministerio Público conoce el procedimiento con la Oficina de Atención Permanente y hace esa solicitud para que se emita una orden en ese mismo nivel. Ahora bien, le he mencionado lo que es la orden de protección. Muchos de ustedes es posible que la conozcan o hayan estado involucrada en algún tipo de situación como esta y hayan sido favorecidas o beneficiadas con este tipo de dispositivo. Pero para los que no lo conocen, la orden de protección es un instrumento jurídico que se dicta en beneficio de una víctima de violencia de género o violencia intrafamiliar para asegurar su vida, para asegurar su integridad física y sus bienes sobre todo, frente a actos y conducta violenta de su agresor o de sus agresores, porque pudiese tener múltiples. ¿Qué acontece aquí? La orden de protección puede hallar posiblemente su origen en nuestro ordenamiento jurídico en lo que se llamó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, llamada también Convención Belém do Pará, que se firmó el 9 de junio de 1994 en Brasil, donde en su artículo 7, literal D, en este acuerdo, los estados asumen como deber adoptar medidas jurídicas para combinar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, engañar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de una mujer de cualquier forma. Entonces, dentro de las especificaciones de nuestro ordenamiento jurídico, muy enfáticamente en lo que es el artículo 309-4 de nuestro Código Penal, habla de lo que es la imposición o el dictamen de una orden de protección en favor de una víctima. O sea, en nuestro ordenamiento jurídico, esa orden de protección haya base en lo que es el artículo 309-4 del Código Penal. ¿Qué establece este artículo? Dice que el tribunal que esté apoderado de la solicitud dictará orden de protección en favor de la víctima. Primero. Segundo, condenará al agresor a la restitución de los bienes destruidos, dañados u ocultados. También había hablado en la intervención anterior que también violencia era o una demostración de violencia intrafamiliar era cuando ese agresor tomaba algún objeto de la casa y lo destruía, lo ocultaba, lo secuestraba, lo destruía. Entonces, al ser un objeto de uso común y del beneficio del desenvolvimiento de toda la familia, también con eso incurrir en actos violentos. Una situación importante que ha de señalar este artículo en una de sus partes finales es que dice literalmente, no podrán acogerse circunstancias atenuantes en provecho del agresor. Quiere decir que ante hechos de violencia, un agresor que enfrenta un proceso penal y se emita una orden de protección en favor de la víctima, el tribunal no le va a escuchar sus excusas. Que fue por esto, que fue por lo otro, no le escucha. Dice que no se podrán acogerse en ningún tipo de circunstancia atenuante. Nada puede justificar un acto de violencia en contra de la familia o en contra de una mujer por su género. Más adelante, en el artículo 309-5 de la misma, del Código Penal, maneja el detalle de que además de esas instrucciones de reponer, restituir los daños, también al agresor se le impondrá de manera adicional el asistir de manera obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar por un espacio de 6 meses. Le podrán indicar que asista a una institución de manera pública o una institución privada. Todo esos 6 meses estará ahí vigilado por el propio tribunal que dictó la medida. Ahora bien, la orden de protección, y conforme establece el artículo 309-6, maneja 12 mandatos o 12 instrucciones precisas, las cuales no son limitativas. Quiere decir que estas no son las únicas. Las que sean necesarias, que sean solicitadas por el Ministerio Público, por el querellante y actor civil o por el propio tribunal, la han de establecer ahí. Ahora vamos a revisar cuáles son estas. La primera, una de las instrucciones que tiene esa orden por escrito es la orden de abstenerse de molestar, intimidar
o amenazar a la víctima. La orden de desalojo del agresor de la residencia del cónyuge, o sea, el tribunal va a ordenar por ahí por escrito en esa orden de protección que el agresor, no importa la situación, tiene que desalojar el lugar y dejar a la familia tranquila. Tiene que mudarse de ahí, moverse hacia otro lugar y mediante esta acción se permite que retorne o colabora con el retorno de la paz y la armonía dentro de ese hogar. Tiene también, le son limitadas lo que son sus capacidades para acceder a esa vivienda. Se le ordena el desalojo, pero no es que puede ir cada vez que quiera, sino que una vez desalojado, para poder volver a ese lugar, tiene que ser mediante una instrucción o aprobado por el tribunal. No puede llegar cuando quiera. Ojo, hay unos detalles que vamos a tratar más adelante en el programa referente a esto. También se les limita la capacidad para acercarse o frecuentar los lugares que la víctima frecuenta o que la víctima transita. Si la víctima va al supermercado, si va a la farmacia, si va hacia su trabajo, el agresor tiene limitaciones para acercarse a esos lugares, porque lo establece de manera expresa la orden. Tiene también prohibida la víctima, en este caso, trasladar u ocultar los hijos que tienen en común. Y eso es un tema que cae dentro de lo que es niños, niñas y adolescentes. Hay que realizar otros procedimientos para manejar lo que son las visitas y ese tipo de detalles, pero la orden expresamente le impide a la víctima que oculte esos hijos comunes. No puede ocultarlo del padre por asunto del interés superior del niño y de la relación padre-hijo y otras cosas que intervienen en ese asunto. Tiene también la orden de protección, la instrucción precisa, si así se requirió, si así se determinó, de que la víctima sea internada en lugares de acogida o refugios, que es ahí donde interviene el tema de las casas de refugio o casas de acogida que se van a abordar más adelante en esta intervención. Pero la orden de protección debe de contener expresamente este mandato. Bien. Otros de los mandatos que manejan es suministrar servicio y atención de salud a la víctima. Ordena también, establece la orden, presentar informes de carácter financiero sobre la gestión, administración de los bienes, de las empresas, de los negocios y de los comercios que tengan en común víctimas y agresor. Tiene limitación para disponer o trasladar los bienes propios comunes. Tiene también la orden dispone reponer los bienes dañados o ocultados. Y tiene también la orden de indemnizar a la víctima de violencia sin perjuicio de las acciones civiles. Habíamos estado hablando sobre lo que es la orden de protección, hablamos su fundamento jurídico dentro de nuestro ordenamiento jurídico, de donde evoluciona la orden de protección. Habíamos hablado de que este tipo de instrumento es emitido por el tribunal, la Oficina Judicial de Atención Permanente, a solicitud del Ministerio Público y casi siempre a requerimiento de la víctima, a los fines de brindar mayor protección a su vida y a su integridad física. Dentro de ese mismo orden, y concluyendo esta parte, hablamos que esos mismos tribunales que le emiten son quienes tienen calidad de ratificarla, de hacer extender su periodo de vigencia, de disminuir su contenido en virtud de que se ha logrado algunos progresos en cuanto al cambio conductual del agresor, y también pueden aumentar su contenido en caso de que, en caso contrario, el caso haya tenido cierto nivel, pero ya aumentó. Entonces, el tribunal puede agregarle cualquier otro contenido, cualquier otro mandato que entienda de provecho para los fines en que se emite esa orden. Ahora bien, las casas de acogida. Las casas de acogida son esos lugares, como su nombre le indica, refugio del cual dispone el Estado para aquellas víctimas cuya vida se encuentre en inminente peligro y que de manera sapiente logren pedir la ayuda a tiempo.
Eso es importante, que logren pedir ayuda a tiempo y que mantengan su criterio firme respecto al interés de su vida y su integridad física. Las casas de acogida son instituidas mediante la ley 88-3 del 15 de mayo del 2003, y esta ley habla de que estos lugares son albergues seguros de manera temporal para mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia intrafamiliar o doméstica que devora los hogares. Para junio del 2024, y según reportes estadísticos del propio Ministerio de la Mujer, existen 14 casas de acogida o refugio aproximadamente, y que en ella cuentan con un grupo poblacional de 1.566 usuarios protegidos, dentro de ellos 816 mujeres, 676 menores de 13 años, hijos de ellas, y 74 adolescentes. En esos lugares, además de darle protección y cobijo, también las víctimas encuentran lo que se llaman asistencias legales y asistencia psicológica, de las cuales hasta esa fecha, según esa estadística, se habían suministrado 41.945 asistencias a esa población. Bien, las casas de acogida tienen, conforme a la ley, tienen dos modalidades. Tienen un refugio de emergencia, cuya permanencia es de 12 a 24 horas, prolongable hasta una semana. O sea que ahí dentro ya la víctima deja de ser víctima y se llama usuaria, adopta la calidad de usuaria. Esa permanencia de esa usuaria es de 12 a 24 horas porque son refugios de emergencia. Pero en caso de que la situación lo amerite, ese periodo puede prolongarse hasta una semana. La ocupación máxima de estos refugios de emergencia son de 16 personas, las cuales se refieren a 4 mujeres víctimas y sus hijos e hijas menores de 13 años. Otra de las modalidades de esta casa son los refugios modelo, que la permanencia total es de 30 días, pero se puede prolongar hasta 3 meses. Aquí son para los casos más graves, más difíciles, y que se necesita darle alojamiento por ese tiempo a las víctimas, las cuales también disfrutan de lo que se llaman la participación en programas de reinserción laboral y social, que quiere decir que a través de estos mismos refugios, en esta área administrativa, ayudan, asesoran a la víctima para que entren a un trabajo y produzcan, se autosustenten para que puedan darle continuidad a su vida. No es raro que dentro de la costumbre dominicana muchas mujeres todavía aún dependen económicamente de la pareja, y este es un factor que le establece una vinculación hasta anormal. Entonces, esta opción de los refugios modelos, cuando ya la mujer entiende que debe de pedir ayuda porque la violencia ha pasado los límites, también por esta vía puedes ayudarte a continuar tu vida. Esta casa tiene una ocupación máxima de 40 personas, 12 mujeres con sus hijos y sus hijas menores de 13 años. Habíamos hablado de las facilidades que le son ofrecidas a las internas en estos refugios, y es la asistencia legal. ¿En qué consiste? Que iniciado el proceso penal en contra del agresor, la víctima no se le puede facilitar la asistencia de abogados que la acompañen a los actos del proceso en calidad de víctima, se constituyan en querellantes y actores civiles para respaldarla en todo el proceso. También se realizan diligencias relacionadas a los aspectos legales, permitiéndole a la víctima un reposo en esta área. Ya hay un asistente abogado, hay un asistente legal que va a realizar los procedimientos legales por ti. Lo único que se requiere es que tú te mantengas firme en tu criterio, firme en tu opinión y firme en tu
en tu decisión de echar hacia adelante. También le son proveídas a las víctimas asistencia psicológica. ¿Cuáles son estas? Se le brinda orientación y se le brinda un seguimiento al proceso psicológico, a la afectación psicológica o a los fines de encaminar a una nueva condición emocional a esa víctima, dependiendo lo grave o profundo que haya sido los daños producto de la violencia, pero reciben asistencia psicológica para ayudarte a continuar y echar adelante hacia tu vida. Y también se incluye a los niños, que la violencia muchas veces se refleja en ellos más que en otros. Se reitera que la víctima, para ser ingresada en estos lugares, en estos centros de acogida, la orden de protección debe de contener expresamente el dictamen de ser internada en uno de estos lugares. Para tener mejor control, el juez, dentro de la orden de protección, dispone de este mandato. Para ir concluyendo este tema, hay un tema importante que no podemos dejar pasar y tiene que ver, es importante en todo lo que respecta a las casas de acogida y al comportamiento de la víctima, de la usuaria ahí dentro. Y es que, conforme lo establece la resolución 02 de 2020, específicamente emitida el 9 de octubre del 2020, clasifica como reservado, primero, la ubicación y dirección de esas casas de acogida o refugio. Clasifica como reservado o confidencial la identidad de las usuarias, o sea, las víctimas que fueron ingresadas ahí y que adoptan la calidad de usuaria, su identidad y sus datos generales se clasifican como reservados o confidenciales. No pueden salir a la luz, no se le pueden suministrar a nadie, ni siquiera los propios empleados que son de ahí del área de servicio conocen los datos o identidad de esa persona. Y clasifica como reservado o confidencial toda información relacionada con la nómina y datos del personal que presta servicio en esos lugares. Esta resolución haya soporte legal en base a los artículos 23, 24, 28, 29, 30 y 31 del decreto 130-5 que aprueba el Reglamento General sobre Acceso a la Información, la cual establece prerrogativa al Ministerio de la Mujer para denegar esas informaciones puntuales. Sobre el tema de la confidencialidad, incide o involucra a los usuarios y a las víctimas, porque cuando ingresan al lugar firman un contrato donde se comprometen a mantener la confidencialidad de su ubicación, los detalles generales de su permanencia, incluso hasta después de egresada del lugar no pueden dar detalles de lo que estaba ahí, no pueden dar detalles de ahí. Y para concluir, referente al personal, desde su momento de contratación quedan vinculados a lo que se llama el secreto o confidencialidad de sus labores. Una frase final que no podemos dejar pasar, y es que no negocies tu vida ni por 2 pesos ni por traste, porque tú vales más. Ante situaciones de peligro, marca el 911 y pide ayuda. Bien, amigos, hemos llegado hasta el día de hoy, hasta aquí con nuestro tema. Hemos concluido la serie de violencia de género, violencia intrafamiliar. Recuérdese mantenerse en contacto y mantener sintonizada Magis 98.3 FM y seguirnos por la web. Quedamos a sus órdenes.